buenas a todos. Mi compañera Caterina Valencia y mi persona Juan David Cardona les vamos a explicar un poco acerca de la fisiología del oxígeno y el dióxido de carbono. Para empezar, el libro nos da dos ejemplos de animales acuáticos que obtienen el oxígeno de su medio. Para entender este proceso hay que tener en cuenta de que el oxígeno se difunde de manera pasiva desde el medio hacia el interior del organismo. Hay que tener en cuenta que para poder que esto se dé, deben existir unas condiciones favorables que más adelante les voy a explicar para poder que este proceso se dé de manera pasiva en todos sus pasos. El primer ejemplo nos habla del gusano de arrecife de coral, que es este que vemos al lado izquierdo, el cual tiene un método de obtención de oxígeno a través de sus tentáculos. Estos tentáculos tienen la característica de que son altamente vascularizados y su sangre, o sea, la sangre de todo este organismo, no solamente ahí, es rica en hemoglobina, que es el transportador del oxígeno. Entonces, cuando el agua fluye por aquí y debido a, en este caso, vamos a hablar de concentración, pero más adelante explicaré por qué no se va a hablar de concentración, el oxígeno se difunde desde el medio hacia el interior de estos tentáculos que actúan como branquia y pues ya por medio del torrente sanguíneo se distribuye el oxígeno por todas las células. El otro ejemplo consta de un escarabajo de agua, el cual utiliza una burbuja pegada a su parte posterior que actúa como branquia al igual que el tentáculo. La diferencia es que esta burbuja hace uso de las leyes físico-químicas y de todas las propiedades matemáticas que se dan en el interior del agua para poder que el oxígeno se difunda a través de esta burbuja y él pueda hacer uso de todo este espacio que tiene aquí para redistribuir el oxígeno en lo largo de todo su cuerpo. Pero también se preguntarán por qué el oxígeno es importante en la vida de un organismo. Pues el oxígeno y el dióxido de carbono son llamados también los gases de la vida, porque un organismo puede estar largos periodos de tiempo sin alimento, pero tan solo unos minutos sin estos gases. Y el papel fundamental es porque el oxígeno es el aceptor final de electrones en el ciclo de respiración celular. Es el aceptor de electrones en la cadena transportadora de electrones, porque no se puede producir ATP si el oxígeno no acepta estos electrones, es decir, los enlaces de ATP no se pueden formar si este no acepta estos electrones en la respiración celular. Pero también hay dos dudas. ¿Cómo sabemos cuáles son las condiciones favorables para poder que ocurra la difusión del oxígeno? Y si sabemos que es de manera pasiva, ¿por qué se da de afuera hacia adentro y por qué no de adentro hacia afuera? Estas preguntas son las que nos ayudarán a dirigir esta exposición y las trataremos a lo largo de toda ella. Ahora vamos a hablar de las propiedades de los gases en mezclas de gases y soluciones acuosas. Primero hay que definir qué es el potencial químico en los gases. Pues esto es el movimiento neto de materia de un lugar donde su potencial químico es alto a una región donde su potencial químico es bajo. Y esto se da a una tasa proporcional a la diferencia del potencial químico entre las dos partes. Pero como vemos a la parte superior derecha, en los gases el potencial químico es igual a la presión parcial. Esto es porque, debido a que si se trata de llevar el tema de gases en términos de concentración, se estaría incurriendo en un error. Porque si tratamos de averiguar cuál es la concentración exacta de un gas en particular en una mezcla de gases, es muy complicado debido a que todas sus moléculas están dispersas por todo el contenedor. Por eso se trata en términos de presión parcial, lo cual nos arroja la ley de Dalton. ¿Qué dice esta ley? La presión total de un contenedor que tiene gases va a ser igual a la sumatoria de las presiones parciales de cada gas. Como vemos en este ejemplo, el oxígeno tiene una presión parcial de 159 miligramos de mercurio, el nitrógeno de 593 y esto, sumado, o sea, sumamos las presiones parciales de cada gas, nos arroja una presión total de 752 miligramos de mercurio. Ahora, vamos a analizar los gases en su fase gaseosa. Esto nos lleva a la ley universal de los gases. ¿Por qué es importante esta ley? Es la que nos permite calcular la presión parcial de un gas en particular en un contenedor.
Y esto tiene una característica importante, y es que la presión parcial de cada gas en una mezcla de gases es independiente a los otros gases presentes, como se ve en este ejemplo, donde tenemos cuatro gases que son el oxígeno, el nitrógeno, el argón y el dióxido de carbono, donde cada uno está en un porcentaje diferente y tiene una presión parcial diferente a pesar de que haya más gases en el contenedor. Este ejemplo se asemeja a una atmósfera de la Tierra, donde suponiendo que únicamente estuvieran estos cuatro gases, dan una atmósfera de presión. Ahora, como les dije anteriormente, la ley universal de los gases nos trae a la ley de presiones parciales. Bajo fundamentos matemáticos, que pues no son el objetivo de esta exposición, se llega a esta fórmula donde la presión parcial se calcula por la multiplicación de la fracción molar del gas en estudio por la presión total donde estén todos los gases. Ahora, vamos a analizar los gases en soluciones acuosas. Esto nos lleva a la ley de Henry, que al igual se deriva de la ley universal de los gases, pero lo único importante de esta fórmula pues es que la C nos indica cuán diluido se encuentra un gas en una solución acuosa, el coeficiente de absorción A, que es este de acá, nos indica qué capacidad tiene un gas en diluirse en dicha solución y se multiplica por la presión parcial, que es esta de acá. Lo único importante es el coeficiente de absorción, donde analizamos que entre mayor sea, más capacidad va a tener un gas en diluirse en una solución y pues si es menor o bajo, pues menos capacidad va a tener el gas. Ahora, esta ley nos arroja tres características importantes de los gases en una solución acuosa, y es que la solubilidad entre gases es diferente, tanto la temperatura como la salinidad afectan la solubilidad de los gases. Esto se ve aquí. Teniendo unos parámetros constantes de temperatura, como es el caso aquí del primer ejemplo, es que a una temperatura de 0 grados, el oxígeno y el dióxido de carbono tienen solubilidades diferentes en agua destilada. Tienen una relación de 77 moles a 1, es decir, mientras que el oxígeno tiene 77 moles diluidas en el agua, el dióxido de carbono tan solamente tiene una. Ahora, la segunda es que la solubilidad de los gases disminuye cuando la temperatura se aumenta en dicha solución. Y por ejemplo, cuando se calienta una gaseosa, se ve que empiezan a salir burbujas y esto es porque la solubilidad del gas disminuye e intenta salir al medio. Y la tercera es que la solubilidad de los gases también disminuyen cuando la salinidad crece. Y esto lo podemos ver en esta imagen. Como vemos, al lado derecho tenemos una especie de un vaso de cerveza al cual se le arrojan pequeños granos de sal y esto hace que los gases que estén diluidos en esta solución disminuyan su capacidad de estar diluidos y empiecen a salir en forma de burbujitas al ambiente. Como vemos aquí tenemos al lado izquierdo tenemos una botella cerrada en la cual se calienta y es un fiel reflejo que a medida que aumentamos una solución acuosa con gases, estos que están presentes ahí van a disminuir su solubilidad y se van a evidenciar pequeñas burbujas ya que no pueden diluirse a esa temperatura en la solución. Ahora vamos a hablar acerca de la difusión de los gases. Para esto nos vamos a basar en la ley fundamental de la difusión de los gases. Como mencioné anteriormente, la difusión ocurre desde una región donde su presión parcial es alta hacia una región donde la presión parcial es baja hasta formar un equilibrio. Bajo este mecanismo es que estos dos organismos obtienen oxígeno del medio. En el caso del gusano de arrecife de coral, debido a que el oxígeno tiene una presión parcial mayor que el interior del organismo, pues este cuando fluye alrededor de los tentáculos se va a difundir y va a ser redistribuido por todo el torrente sanguíneo. Asimismo, en el caso del escarabajo de agua, debido a que la presión parcial del oxígeno es mayor en el medio y menor en el interior de la burbuja, este se va a difundir y va a permitir que el escarabajo esté largos periodos de tiempo sumergido. Este ejemplo visto más a fondo presenta una cualidad peculiar y nos explica que la difusión no siempre ocurre en la dirección del gradiente de concentración. Hablo de concentración porque bajo la ley de Henry, el coeficiente CX nos mide cuánto un gas se encuentra diluido en una solución acuosa, es decir, cuánta concentración se encuentra diluida. Entonces, en este ejemplo vemos que el escarabajo lo que va a hacer es tomar una burbuja de aire de la superficie y se va a sumergir. Esto va a tener
una presión parcial inicial de 0.21 atmósferas y una concentración inicial de 8.6 milimol por litro. Vemos que hay una diferencia entre las concentraciones del medio aéreo y acuático debido a este coeficiente X y algo que más adelante les voy a explicar. Por ahora lo que nos importa son las presiones parciales. Vemos que estas son las mismas. Sin embargo, la técnica que utiliza el escarabajo es gastar el suministro de aire que tiene aquí hasta el 50%. Después del 50% empiezan a aplicar las leyes físico-químicas. ¿Y en qué consiste esto? Debido a que la presión parcial se ha disminuido a la mitad y pues por ende también su concentración, por la ley de difusión de los gases, a pesar de que en el interior de la burbuja tenga mayor concentración de oxígeno, por esta ley, debido a que la presión parcial del exterior es mayor, el oxígeno se va a difundir hacia el interior de la burbuja y va a actuar como una especie de agalla. Es decir, después del 50% del gasto del suministro inicial, esta va a actuar como una especie de branque que le permitirá al escarabajo estar largos periodos de tiempo en el agua sin problema. Ahora vamos a hablar sobre el ejemplo de los buceadores. Este ejemplo sirve para evidenciar cómo se da la regulación de las presiones parciales en los pulmones y en la sangre a diferentes presiones ambientales, pues, presiones del agua en este caso. Supongamos que el buceador se encuentra a una profundidad de 20 metros, a la cual tiene una presión de 3 atmósferas. A esa profundidad, a pulmón, pues los pulmones se encogerían bastante, así tengamos un respirador, por ejemplo, una bolsa. Lo que se hace es que mediante este aparato, que es el regulador de aire de buceo, va a permitir que los pulmones se encuentren a una presión parcial igual a la del ambiente. Es decir, si el ambiente está a 3 atmósferas, nuestros pulmones también estarán a 3 atmósferas. El ejemplo que nos brinda el libro es que, suponiendo que el tanque fue llenado con aire normal, común y corriente, va a tener un porcentaje de nitrógeno de 78% y pues una presión parcial de 0.23 atmósferas. Si el buceador está un tiempo adecuado a esa profundidad, el nitrógeno va a estar en equilibrio en los pulmones y por ende va a pasar a formar un equilibrio en la sangre a esa profundidad. Pero supongamos que por una falla mecánica en su equipo sale disparado hacia la superficie. ¿Qué va a ocurrir? Debido a la gran diferencia entre presiones parciales de nitrógeno en la sangre y en la superficie, va a formar pequeñas burbujas en el torrente sanguíneo, lo que provocaría que se estallaran sus venas y demás arterias. Esto es bastante peligroso. Por eso es que cuando un buceador ha permanecido mucho tiempo debajo del agua, debe hacer estaciones de ascenso antes de llegar a la superficie. Por último, el ejemplo que nos brinda esta primera parte es acerca de una anidación artificial de unos huevos de tortuga. Esta anidación se llevó a cabo de pues como 68 días y lo que pasó fue que estos huevos fueron trasladados hacia el borde de una playa donde en los primeros 54 días no fueron sumergidos en agua, pero justo en el día 54 ocurrió una catástrofe y fue que quedaron sumergidos en el agua y llegaron a un periodo de anoxia casi por 2 días. ¿Qué ocurrió con los huevos que eclosionaron? Pues la mayoría murieron debido a este periodo que estuvieron sin oxígeno. Pero, ¿por qué sea esto? ¿Cuál es el problema de que estén sumergidos? Pues el oxígeno en el aire se disuelve 200.000 veces más rápido que en el agua. Es decir, el oxígeno sí se iba a difundir en el agua cuando estaban sumergidos, pero a una tasa de 200.000 veces menor. Por eso es que prácticamente no tenían oxígeno y pues presentaron problemas al nacer.